Go Saoyen solía decir: cuando la gente me pregunta cómo es el zen les cuento esta historia. Dándose cuenta de que su padre, que era un ladrón, se estaba haciendo viejo, el hijo le pidió que le enseñara el oficio, de modo que pudiera continuar con el negocio familiar cuando su padre se hubiera retirado. El padre accedió, y esa noche irrumpieron juntos en una casa. Abrieron un gran arcón y el padre le dijo a su hijo que se metiera dentro y cogiera la ropa. Tan pronto como el muchacho estuvo dentro, el padre cerró el arcón y empezó a hacer mucho ruido hasta que todos en la casa se despertaron. Entonces se escabulló con sigilo. Encerrado dentro del arcón, el muchacho estaba enfadado, aterrorizado y confundido por no saber cómo salir de allí. Entonces se le ocurrió una idea. Simuló el ruido de un gato. La familia ordenó a una doncella que tomara una vela y examinara el arcón. Cuando abrieron la tapa el muchacho saltó fuera, apagó la vela, salió empujando a un lado a la asombrada doncella y echó a correr. La gente corrió tras él. El muchacho vio un pozo a un lado del camino y arrojó dentro una gran piedra y se escondió en la oscuridad. Los perseguidores se reunieron alrededor del pozo intentando ver al ladrón ahogándose. Cuando el muchacho regresó a casa, estaba muy enfadado con su padre e intentó contarle la historia. Pero el padre le interrumpió. No te molestes en contarme los detalles, estás aquí, has aprendido el arte. El ser es uno, el mundo es múltiple y entre ambos se encuentra la mente dividida, la mente dual. Es como un gran árbol, un viejo roble. El tronco es uno, después el árbol se divide en dos ramas principales, la bifurcación principal, de la que crecen 1001 bifurcaciones. El ser es como el tronco de un árbol, uno, no dual. La mente es la primera bifurcación, donde el árbol se divide en dos, se hace dual, se vuelve dialéctico. Tesis y antítesis, hombre y mujer, yin yang, día y noche, Dios y demonio, yoga y zen. Todas las dualidades del mundo están contenidas básicamente en la dualidad de la mente y por debajo de esta dualidad está la unidad del ser. Si te deslizas por debajo de la dualidad encontrarás la unidad, llámalo Dios, llámalo nirvana o lo que más te guste. Si vas ascendiendo a través de la dualidad, llegas a un mundo con millones de facetas. Esta es una de las ideas más básicas que hay que entender. La mente no es una. Por eso cualquier cosa que ves a través de la mente se convierte en dos. Es como un rayo blanco entrando en un prisma, inmediatamente se divide en 7 colores y se crea el arco iris. Antes de entrar en el prisma era uno, a través del prisma se divide y el color blanco desaparece, convirtiéndose en los 7 colores del arco iris. El mundo es el arco iris, la mente es el prisma y el ser es el rayo blanco. La investigación moderna ha llegado a una conclusión muy significativa, uno de los logros más importantes de este siglo. No tenemos una mente, tenemos dos mentes. Tu cerebro está dividido en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. El hemisferio derecho está conectado a la mano izquierda y el hemisferio izquierdo está conectado a la mano derecha. Se cruzan. El hemisferio derecho es intuitivo, ilógico, irracional, poético, platónico, imaginativo, romántico, mítico, religioso. El hemisferio izquierdo es lógico, racional, matemático, aristotélico, científico y calculador. Estos dos hemisferios están constantemente en conflicto. La política básica del mundo, la política más importante del mundo la llevas dentro. Puede que no seas consciente de esto, pero una vez que te has dado cuenta, lo único legítimo que puedes hacer se ha de hacer en algún lugar entre estas dos mentes. La mano izquierda tiene que ver con el hemisferio derecho, con la intuición, la imaginación, el mito, la poesía, la religión. La mano izquierda ha sido muy censurada. La sociedad es de los diestros. Diestros quiere decir hemisferio izquierdo. Un 10% de los niños nacen zurdos, pero se les obliga a hacerse diestros. Los niños que nacen zurdos son básicamente irracionales, intuitivos, no matemáticos, no euclidianos. Son peligrosos para la sociedad. La sociedad les obliga a convertirse en diestros. No es solo una cuestión de manos, se trata de un asunto de política interior. El niño zurdo funciona a través del hemisferio derecho. Esto, la sociedad no puede permitirlo, es peligroso. Hay que detenerlo antes de que las cosas lleguen demasiado lejos. Se sospecha que en un principio la proporción debía ser del 50%. Niños zurdos 50% y niños diestros 50%.
Pero el grupo de los diestros ha regido durante tanto tiempo que, poco a poco, la proporción ha caído hasta el 10 y el 90%. Incluso entre vosotros aquí, muchos seríais zurdos, aunque puede que no seáis conscientes de ello. Tal vez escribáis y hagáis vuestro trabajo con la mano derecha, pero puede que en vuestra infancia os hayan obligado a ser diestros. Esto es un trampa, porque una vez que te haces diestro comienza a funcionar tu hemisferio izquierdo, que es el de la razón, mientras el hemisferio derecho está más allá de la razón. Su funcionamiento no es matemático. Funciona a destellos, es intuitivo, lleno de gracia, pero irracional. La minoría compuesta por los zurdos es la minoría más oprimida del mundo, más que los negros, incluso más que la gente pobre. Si entiendes esta división, entenderás muchas cosas. La burguesía y el proletariado. En el proletariado el hemisferio derecho del cerebro es el dominante, la gente pobre es más intuitiva. Fíjate en la gente primitiva, son más intuitivos. Cuanto más pobre es la persona, menos intelectual es, y esta podría ser la causa de su pobreza. Al ser menos intelectual no puede competir en el mundo de la razón. Es menos articulado en lo que se refiere al lenguaje, a la razón, al cálculo. Es casi tonto, esta podría ser la causa de su pobreza. Las personas ricas actúan según los dictados del hemisferio izquierdo. Son más calculadoras, aritméticas en todos los aspectos, astutas, listas, lógicas y planificadoras. Esta podría ser la razón de su riqueza. La burguesía y el proletariado no pueden desaparecer con las revoluciones comunistas, no, porque la revolución comunista la hizo el mismo tipo de gente. El zar gobernaba en Rusia. Gobernó según las premisas del hemisferio izquierdo de la mente. Después fue reemplazado por Lenin, que era del mismo tipo. Más tarde Lenin fue reemplazado por Stalin, que era aún más del mismo tipo. La revolución es falsa porque en definitiva está gobernando el mismo tipo de gente, el gobernador y el gobernado siguen siendo los mismos. Los gobernados son los que se rigen por el hemisferio derecho. Así que todo lo que hagas en el mundo exterior, en realidad no cambia nada, es superficial. Lo mismo es aplicable al hombre y a la mujer. Las mujeres son del hemisferio derecho, los hombres son del hemisferio izquierdo, y han gobernado a las mujeres durante siglos. Ahora algunas mujeres se están rebelando, pero lo más asombroso es que todas son del mismo tipo. De hecho son exactamente iguales que el hombre, racionales, dialécticas, aristotélicas. Es posible que un día, al igual que la revolución comunista triunfó en Rusia y China, en algún lugar, quizás en América, la mujer tenga éxito y pueda destronar al hombre. Cuando las mujeres triunfen, no seguirán siendo mujeres, se habrán convertido en hemisferios izquierdos. Porque para luchar tienes que ser calculador y para luchar con hombres tienes que ser como ellos, agresivo. Esta agresividad está patente en el movimiento de liberación de la mujer en todo el mundo. Las mujeres que se han unido al movimiento de liberación de la mujer son muy agresivas. Están perdiendo toda su elegancia y todo aquello que viene de la intuición. Porque si tienes que luchar con el hombre, tienes que aprender el mismo truco, si tienes que luchar con el hombre, tienes que luchar con las mismas técnicas. Luchar con cualquiera es muy peligroso porque te vuelves igual que tu enemigo. Este es uno de los grandes problemas de la humanidad. Una vez que luchas con alguien, acabas teniendo que usar la misma técnica y teniendo que luchar de la misma manera. Quizá consigas derrotar a tu enemigo, pero para entonces te habrás convertido en tu propio enemigo. Stalin se parece más al zar que ningún otro zar, es más violento que ningún otro zar. Por supuesto tiene que ser así. Para derrocar a los zares, se necesita gente muy violenta, más violenta que el mismo zar. Solo entonces se convertirán en revolucionarios, subirán a la cúspide. En ese momento, ellos mismos pueden ser considerados zares, y la sociedad sigue igual. Solo cambian las cosas superficiales, en el fondo subyace el mismo conflicto. El conflicto está en el hombre. A menos que se resuelva en su interior, no podrá resolverse en ningún otro lugar. La política está en tu interior, está entre los dos hemisferios de tu mente. Existe un pequeño puente. Si este puente se rompe por accidente, por culpa de algún defecto psicológico u otra causa, la persona se divide, se convierte en dos personas y da lugar al fenómeno de la esquizofrenia o personalidad fragmentada.
Si el puente se rompe, y el puente es muy frágil, entonces te conviertes en dos, te comportas como dos personas. Por la mañana eres muy amoroso, encantador. Por la tarde estás muy enfadado, totalmente distinto. ¿Ni te acuerdas de esta mañana? ¿Cómo podrías acordarte? Otra mente estaba funcionando. La persona se convierte en dos personas. Si este puente se refuerza lo suficiente para que las dos mentes desaparezcan como dos y se conviertan en una, entonces sucede la integración, surge la cristalización. Lo que George Gurdjieff solía llamar cristalización del ser no es nada más que estas dos mentes volviéndose una. El encuentro de lo masculino y lo femenino en tu interior, el encuentro del yin y el yang, el encuentro de la izquierda y la derecha, el encuentro de la lógica y la ilógica, el encuentro de Platón y Aristóteles. Si puedes entender esta bifurcación básica en tu árbol de la vida, entonces puedes entender todo el conflicto que sucede alrededor de ti y en tu interior. Deja que te cuente una anécdota. Entre los alemanes, Berlín está considerado como el mismísimo compendio de la brusquedad y eficiencia prusianas, mientras Viena es la esencia del encanto y decadencia austríacas. Hay una historia sobre un berlinés que visitando Viena se perdió y necesitó orientación. ¿Qué haría un berlinés como él en esta situación? Agarró de la solapa al primer transeúnte vienés que pasaba y le ladró. La oficina de correos. ¿Dónde está? El alarmado vienés se soltó cuidadosamente del puño del otro, se arregló la solapa y le dijo amablemente: Señor, ¿no habría sido más delicado por su parte el haberme abordado cortésmente y haberme dicho: caballero, ¿tendría usted la amabilidad de indicarme el camino a la oficina de correos? Interrogación de cierre. El berlinés le miró por un momento con asombro y entonces masculló: preferiría perderme. Y partió pisando fuerte. Este mismo vienés estaba visitando Berlín ese mismo año, y resultó que en esa ocasión fue él quien andaba buscando la oficina de correos. Se acercó a un berlinés y dijo cortésmente: Señor, ¿tendría usted un momento? ¿Podría, por favor, indicarme el camino a la oficina de correos? Con la rapidez de una máquina, el berlinés respondió: siga recto y, pasadas 2 manzanas, tuerza a la derecha. Camine recto una manzana más, y al cruzar la calle, gire a la derecha. Se topará con las vías del tren, camine entonces hacia la izquierda, pase un kiosco de periódicos y estará usted en la entrada de la oficina de correos. El vienés, más asombrado que enterado, murmuró de todas maneras: mil gracias, señor, muy amable, pero el berlinés le agarró furiosamente de la solapa y le gritó: no se preocupe por darme las gracias, repita las instrucciones. La mente masculina, el berlinés. La mente femenina, el vienés. La mente femenina tiene gracia, la mente masculina es eficiente. Y por supuesto, a largo plazo, si hay una lucha constante, la gracia será derrotada. La mente eficiente vencerá, porque el mundo entiende el lenguaje de las matemáticas, no el del amor. Pero en el momento en que tu eficiencia triunfa sobre tu gracia, has perdido algo tremendamente valioso. Has perdido el contacto con tu propio ser. Te puedes volver muy eficiente, pero dejarás de ser una persona real. Te convertirás en una máquina, algo parecido a un robot. Por ello hay un constante conflicto entre el hombre y la mujer. No pueden permanecer separados, tienen que entablar relaciones una y otra vez. Pero tampoco pueden permanecer juntos. La lucha no está en el exterior, la lucha está en tu interior. Y esta es mi visión. A menos que soluciones la lucha interna entre tu hemisferio derecho e izquierdo, nunca serás capaz de estar pacíficamente enamorado, nunca. Porque la lucha interna se reflejará en el exterior. Si estás luchando en tu interior y estás identificado con el hemisferio izquierdo, el hemisferio de la razón, y estás continuamente tratando de dominar al hemisferio derecho, intentarás hacer lo mismo con la mujer de la que te enamores. Si la mujer está constantemente luchando con su propia razón en su interior, luchará constantemente con el hombre que ama. Todas las relaciones, casi todas, las excepciones son insignificantes y pueden dejar de contarse, se estropean. Al principio son hermosas. Al principio no enseñas la realidad, disimulas. Una vez que la relación se ha asentado y te relajas, tu conflicto interior emerge y comienza a reflejarse en tu relación, entonces surgen las peleas, aparecen 1001 maneras de regañarse el uno al otro, destruyéndose mutuamente. De ahí la atracción por la homosexualidad.
Siempre que la sociedad se divide demasiado entre hombre y mujer, inmediatamente surge la homosexualidad. Porque al menos un hombre enamorado de un hombre no está tan en conflicto. Su relación amorosa podría no ser tan satisfactoria, no llevarle a una felicidad enorme y a momentos orgásmicos, pero al menos no es tan fea como la relación entre un hombre y una mujer. Las mujeres se hacen lesbianas siempre que el conflicto es demasiado fuerte, porque al menos la relación de amor entre dos mujeres no es tan profundamente conflictiva. Los iguales se encuentran, pueden entenderse entre sí. Sí, la comprensión es posible, pero la atracción se pierde, la polaridad se pierde. Es posible a un precio muy alto. La comprensión es posible, pero toda la tensión, el desafío, se desvanece. Si escoges el desafío, aparece el conflicto, porque el problema real está en algún lugar en tu interior. A menos que te hayas asentado, que hayas llegado a una profunda armonía entre tu mente femenina y tu mente masculina, no serás capaz de amar. La gente viene a mí y me pregunta cómo profundizar en una relación, yo les digo, primero profundiza en la meditación. A menos que te hayas aclarado en tu interior, estarás creando más problemas de los que ya tienes. Si entras en una relación, todos tus problemas se multiplicarán. Solo observa. La cosa más grande y más hermosa en esta tierra es el amor, pero ¿puedes encontrar otra cosa más fea y que cree más infiernos? Mullah Nasruddin me contó una vez. Bien, he estado evitando el día fatídico, pero esta vez tengo que ir. ¿Al dentista o al doctor? Le pregunté. A ninguno de los dos, dijo. Me caso. La gente sigue evitando el matrimonio, la gente sigue posponiéndolo. Solo cuando un día les resulta imposible el evitarlo, solo entonces se relajan. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué la gente tiene tanto miedo a comprometerse a fondo? El compromiso crea inmediatamente miedo. La obligación crea inmediatamente miedo. Y el hombre moderno quiere tener sexo pero no amor. Una mujer me contó que solo quería tener relaciones sexuales con desconocidos. Viajando en el tren, si se encontraba con algún desconocido, de acuerdo, pero de ningún modo con alguien que fuera amigo o conocido. Le pregunté, ¿por qué? Ella me contó que siempre que haces el amor a alguien que conoces, se inicia un tipo de compromiso. En el tren, de viaje, te encuentras, haces el amor, no sabes ni siquiera el nombre de la otra persona, quién es, de dónde viene. Cuando llega a tu estación, te bajas y él se irá, olvidado para siempre. No te deja cicatrices, permaneces completamente limpio. Sales limpio y sin cicatrices. Lo puedo entender. Este es el problema de la mente moderna. Todas las relaciones se están haciendo cada vez más casuales. La gente tiene miedo a cualquier tipo de compromiso, porque a partir de una amarga experiencia han sacado por lo menos esto en claro. Siempre que te interrelacionas demasiado, la realidad emerge, tu conflicto interior comienza a reflejarse en el otro, y entonces la vida se convierte en algo feo, horrible e intolerable. Sucedió una vez. Estaba sentado con algunos amigos en el campus de una universidad. Uno de los profesores empezó. El día en que ocurrió mi boda. Pero otro profesor le detuvo inmediatamente y dijo. Perdón por la corrección, pero asuntos como matrimonios, recepciones, cenas y cosas de este estilo, suceden. Solo las calamidades ocurren. ¿Puedes ver la diferencia? Por favor, no digas. El día que ocurrió mi matrimonio o el día que ocurrió mi boda. Era profesor de gramática y por supuesto tenía razón. Pero el primer hombre respondió. Sí, muchas cosas. Y comenzó de nuevo. Y como iba diciendo, el día en que ocurrió mi boda. Fue una calamidad. Si estás fuera, podría parecerte como un hermoso oasis en el desierto, pero mientras te vas acercando, el oasis comienza a secarse y a desaparecer. Una vez que te atrapa, es una prisión. Pero, recuerda, la prisión no proviene del otro, proviene de tu interior. Si el hemisferio izquierdo del cerebro sigue dominándote, triunfarás en la vida, de tal modo que cuando tengas 40 años tendrás úlceras. Cuando tengas 45 habrás tenido por lo menos 1 o 2 ataques al corazón. Para cuando tengas 50 estarás medio muerto, pero serás un muerto que ha triunfado. Podrías convertirte en un gran científico, pero nunca te convertirás en un gran ser. Podrías acumular suficiente riqueza, pero te perderás todo aquello que tiene algún valor.
Podrías conquistar el mundo entero como Alejandro Magno, pero tu propio territorio interior permanecerá sin conquistar. Existen muchos atractivos para seguir haciendo caso al hemisferio izquierdo del cerebro, es el cerebro mundano. Está más preocupado por los objetos. Coches, dinero, casas, poder, prestigio. Esta es la orientación del hombre a quien en la India llamamos Gryhastha, cabeza de familia. El hemisferio derecho es la orientación del Sannyasin, aquel que está más interesado en su propio ser interior, en su paz interior, en su bienaventuranza y menos preocupado por los objetos. Si llegan fácilmente, bien. Si no llegan, también está bien. Está más preocupado por el momento, menos preocupado por el futuro. Más preocupado por la poesía de la vida, menos preocupado por su aritmética. He oído una anécdota. Finkelstein había tenido un gran día en las carreras y Muscovich, de manera comprensible, le envidiaba. ¿Cómo lo hiciste, Finkelstein?, le preguntó. Fácil, dijo Finkelstein, fue un sueño. ¿Un sueño? Sí, había hecho una apuesta a 3 caballos, pero no estaba muy seguro del tercero. La noche anterior, soñé que había un ángel sobre la cabecera de mi cama y repetía: bendiciones sobre ti, Finkelstein, 7 veces 7 bendiciones sobre ti. Cuando me desperté caí en la cuenta de que 7 por 7 es 48 y que ese caballo con el número 48 se llamaba Sueño Celestial. Puse a Sueño Celestial como el tercer caballo en mi apuesta y barrí, simplemente barrí. Muscovich dijo: pero, Finkelstein, 7 por 7 son 49. Finkelstein respondió: entonces haz tú las cuentas. Existe una manera de vivir la vida, basándose en la aritmética. Y existe otra forma de vivir la vida, a través de sueños y visiones. Son totalmente diferentes. Precisamente el otro día alguien preguntó: ¿existen los fantasmas, las hadas y ese tipo de cosas? Sí, si vives según las premisas del hemisferio derecho del cerebro, existen. Pero, si vives dominado por el hemisferio izquierdo, no existen. Todos los niños están en el hemisferio derecho, ven fantasmas y hadas por todas partes. Pero tú sigues hablándoles, recriminándoles y diciéndoles: bobadas. Eres estúpido. ¿Dónde está el hada? No hay nada, es solamente una sombra. Poco a poco convences al niño indefenso. Poco a poco le convences y pasa de estar orientado en el hemisferio derecho, a estar orientado en el hemisferio izquierdo. Tiene que hacerlo, tiene que vivir en tu mundo. Tiene que olvidar sus sueños, tiene que olvidar todos sus mitos, tiene que olvidar toda la poesía, y aprender matemáticas. Por supuesto, consigue ser eficiente en matemáticas y se vuelve casi un inválido y un paralítico en la vida. La existencia se va alejando cada vez más de él. Él se convierte en un objeto de consumo, su vida se convierte en basura, aunque, por supuesto, valiosa a los ojos del mundo. Un Sannyasin es aquel que vive movido por la imaginación, la cualidad soñadora de su mente. La poesía es aquel que poetiza sobre la vida, que contempla visiones. Entonces los árboles son más verdes de lo que te parece a ti, los pájaros son más hermosos y todo adquiere una cualidad luminosa. Los guijarros comunes se convierten en diamantes, las rocas dejan de serlo, nada es corriente. Si miras con el hemisferio derecho, todo se vuelve divino, sagrado. La religión viene del hemisferio derecho. Un hombre estaba sentado con su amigo en una cafetería tomando un té. Examinó su taza y dijo dando un suspiro: oh, amigo mío, la vida es como una taza de té. El otro se lo pensó un momento y dijo: pero, ¿por qué? ¿Por qué la vida es como una taza de té? El primer hombre respondió: ¿cómo voy a saberlo? ¿Acaso soy un filósofo? El cerebro del hemisferio derecho solo hace manifestaciones acerca de hechos, no te puede dar razones. Si preguntas, ¿por qué? Solo puede permanecer silencioso, no sale ninguna respuesta de él. Si estás caminando y ves una flor de loto y dices: mi hermosa. Y alguien pregunta: ¿por qué? ¿Qué harás? Dirás: ¿cómo lo voy a saber? ¿Es que acaso soy un filósofo? Es una manifestación sencilla, una manifestación muy sencilla, en sí misma total, completa. No existe una razón detrás ni un resultado delante, es la sencilla manifestación de un hecho. Lee las Upanishads, son simples manifestaciones de hechos. Dicen: Dios es. No preguntes por qué. Te dirán: ¿acaso somos filósofos?
¿Cómo lo vamos a saber? Dios es. Dicen que Dios es hermoso, dicen que Dios está cerca, más cerca que tu corazón, pero no les preguntes por qué, no son filósofos. Fíjate en los evangelios y en las manifestaciones de Jesús, son sencillas. Él dice, mi Dios está en el cielo. Yo soy su hijo, Él es mi padre. No me preguntes por qué. No será capaz de probarlo ante un jurado, sencillamente dirá, lo sé. Si le preguntas quién se lo ha dicho a él, en qué autoridad se basa para decir estas cosas, dirá, en la mía propia. No tengo ninguna otra autoridad. Este es el problema cuando un hombre como Jesús va por el mundo. La mente racional no puede entenderlo, él no fue crucificado por ninguna otra razón. Fue crucificado por el hemisferio izquierdo, porque él era un hombre del hemisferio derecho. Fue crucificado por culpa del conflicto interior. Lao Tse dice, todo el mundo parece ser inteligente, solo yo soy un atontado. Todo el mundo parece estar en lo cierto, solo yo estoy confundido y vacilante. Es un hombre del hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el hemisferio de la poesía y el amor. Es necesario un gran cambio y este cambio es la transformación interna. El yoga es un esfuerzo para alcanzar la unidad del ser por el hemisferio izquierdo, usando la lógica, las matemáticas, la ciencia y tratando de ir más allá. El Zen es justamente lo opuesto. El objetivo es el mismo, pero el Zen usa el hemisferio derecho para ir más allá. Se pueden usar ambos, pero seguir el yoga es un camino muy largo. Es un esfuerzo casi innecesario porque estás tratando de alcanzar la superrazón desde la razón, que es más complicado. El Zen es más fácil, porque es un esfuerzo para alcanzar la superrazón desde la irracionalidad. La irracionalidad es casi como la superrazón. No hay barreras. El yoga es como traspasar un muro. Y el Zen es como abrir una puerta. Y la puerta podría no estar cerrada en absoluto, la empujas un poco y se abre. Ahora la historia. Entre todas las anécdotas Zen, esta es una de las más hermosas. La gente del Zen habla a través de historias. Tienen que hablar contando historias porque no pueden crear teorías y doctrinas, solo pueden relatar historias. Son grandes narradores de historias. Jesús está hablando en parábolas, el Buda está hablando en parábolas, los místicos sufíes están hablando en parábolas. No es una coincidencia. El cuento, la parábola, la anécdota son la expresión del hemisferio derecho. Las pruebas, los silogismos, son la expresión del hemisferio izquierdo. Escucha. Goso Oyen solía decir, cuando la gente me pregunta cómo es el Zen, les cuento esta historia. Esta historia realmente cuenta cómo es el Zen, sin definirlo. Lo señala. No es posible definir el Zen, porque su cualidad básica es ser indefinible. Puedes saborearlo, pero no puedes definirlo, puedes vivirlo, pero el lenguaje no es suficiente para enunciarlo. Puedes enseñarlo, pero no puedes enunciarlo. Pero a través de una historia se puede transferir una pequeña parte de su cualidad. Y esta historia realmente señala perfectamente la cualidad intrínseca del Zen. Esto es únicamente un gesto, no lo conviertas en una definición, no filósofes a su alrededor. Deja que sea como un relámpago, un flash de comprensión. No va a aumentar tu conocimiento, pero te puede dar un giro, una sacudida, un cambio en tu gestalt. Puede que te lance de una esquina a otra de la mente. Y esta es toda la intención de la historia. Dándose cuenta de que su padre, que era ladrón, se estaba haciendo viejo, el hijo le pidió que le enseñara el oficio, de modo que pudiera continuar con el negocio familiar cuando su padre se hubiera retirado. El negocio de un ladrón no es algo científico, es un arte. Se nace ladrón, al igual que se nace poeta. No puedes aprender a ser ladrón, el aprendizaje no te ayudará. Si aprendes, te cogerán. Porque la policía sabe más que tú, ellos han acumulado siglos de aprendizaje. Un ladrón es ladrón de nacimiento. Vive gracias a la intuición, es un truco, vive gracias a sus presentimientos. Un ladrón es femenino. No es un hombre de negocios, es un jugador. Lo arriesga todo por casi nada, todo en su negocio es peligroso y arriesgado. Es igual que un hombre religioso. La gente del Zen dice que los hombres religiosos también son como los ladrones. En la búsqueda de Dios también son ladrones.
No hay ninguna manera de llegar a Dios mediante la lógica, la razón, la sociedad aceptada, la cultura o la civilización. Rompen el muro en algún lugar, entran por la puerta de atrás. Si a la luz del día no está permitido, entran en la oscuridad. Si no es posible seguir a la multitud en la superautopista, abren sus propios caminos individuales en el bosque. Sí, existe una cierta similitud. Solo puedes llegar a Dios si eres un ladrón, un artista en robar el fuego, en robar el tesoro. El padre se iba a jubilar cuando el hijo le pidió: antes de que te jubiles, enséñame tu negocio. El padre accedió, y esa noche irrumpieron juntos en una casa. Abrieron un gran arcón y el padre le dijo a su hijo que se metiera dentro y cogiera la ropa. Tan pronto como el muchacho estuvo dentro, el padre cerró el arcón y empezó a hacer mucho ruido, hasta que todos en la casa se despertaron. Entonces se escabulló con sigilo. Debía de ser un gran maestro, no un ladrón corriente. Encerrado dentro del arcón, el muchacho estaba enfadado, aterrorizado y confundido. Por supuesto, naturalmente. ¿Qué tipo de enseñanza es esta? Le han colocado en una situación peligrosa. Pero esta es la única manera de enseñar algo de lo desconocido. Esta es la única manera de enseñar algo sobre el hemisferio derecho del cerebro. El hemisferio izquierdo se puede enseñar en las escuelas. Se puede aprender, se puede utilizar la disciplina, se pueden usar cursos graduales. Entonces poco a poco, yendo de un curso a otro, os convertís en maestros del arte y la ciencia y de muchas otras cosas. Pero no puede haber ninguna escuela para el hemisferio derecho. Es intuitivo, no es gradual, es repentino. Es como un flash, un relámpago en la noche oscura. Si sucede, sucede. Si no sucede, no sucede. No puedes hacer nada al respecto. Únicamente puedes colocarte en una situación determinada donde haya más posibilidades de que suceda. Por eso digo que el anciano debe haber sido un verdadero maestro. Encerrado dentro del arcón, el muchacho estaba enfadado, aterrorizado y confundido. Estos son los 3 estados por los que pasará tu razón. En todas mis meditaciones se te hace a ti lo mismo. Encerrado en el arcón, con la llave arrojada a lo lejos, primero te enfadas. Muchos sannyasins vienen a mí y me dicen que están muy enfadados conmigo. Lo puedo entender, es natural. Yo les coloco en situaciones donde su vieja mente no puede funcionar. Ese es el origen de su rabia. Simplemente se sienten impotentes, la vieja mente no puede funcionar, no pueden usarla. ¿Qué está sucediendo? Y cuando te encuentras en una situación donde tu mente es simplemente inútil, sientes rabia hacia mí, enfado y luego terror. Entonces entiendes la situación y todo lo que has aprendido que parece completamente inútil. De ahí el miedo. No había ninguna manera lógica de salir de aquel arcón. Estaba cerrado desde fuera, el padre había hecho ruido y toda la casa estaba despierta, la gente estaba moviéndose a su alrededor, buscando, y el padre se había escapado. Ahora bien, ¿hay alguna forma lógica de salir del arcón? La lógica simplemente fracasa, no puedes usar la razón. ¿Qué puedes pensar? La mente de repente se detiene, y esto es lo que está haciendo el padre, de esto es de lo que se trata. Está intentando colocar al hijo en una situación donde la mente lógica se detenga, porque un ladrón no necesita una mente lógica. Si hace caso a la mente lógica, más pronto o más tarde será atrapado por la policía, porque ellos también siguen la misma lógica. Sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Durante 3 años Adolf Hitler ganó continuamente y esto se debía a que era ilógico. Todos los demás países que luchaban contra él estaban luchando lógicamente. Por supuesto, poseían una gran ciencia de la guerra, instrucción militar, esto y aquello y tenían expertos que decían, ahora Hitler va a atacar por este flanco. Y si Hitler hubiera estado en su sano juicio, habría hecho eso porque ese era el punto más débil en la defensa del enemigo. Por supuesto, hay que atacar al enemigo donde es más débil, es lo lógico. Por tanto, esperaban a Hitler en el punto más débil, se agrupaban alrededor de ese punto y él atacaba en cualquier otro lugar, imprevisible. Ni siquiera seguía el consejo de sus propios generales. Él tenía un astrólogo que le sugería dónde atacar. Esto es algo que nunca se había hecho con anterioridad, una guerra no se dirige con astrólogos.
Una vez Churchill comprendió, una vez los espías informaron de que no iban a vencer a ese hombre porque era absolutamente ilógico, de que un estúpido astrólogo que no sabía nada acerca de la guerra, que nunca había estado en el frente, estaba tomando decisiones, decidiendo de acuerdo con las estrellas, ¿qué tienen que ver las estrellas con una guerra que está sucediendo en la Tierra? Entonces Churchill inmediatamente designó un astrólogo real y comenzaron a consultarle. Entonces todo comenzó a encajar porque ahora había dos idiotas prediciendo. Todo se hizo más fácil. Si un ladrón sigue a Aristóteles, más pronto o más tarde será atrapado, porque la policía sigue esa misma lógica aristotélica. Hace solo unos días Vedanta hizo algo hermoso. Se escapó con el jeep del ashram. Por supuesto hubo que informar a la policía. Todo el mundo estaba esperando que fuera hacia Chanda, porque había estado diciendo que quería ir a Chanda y reabrir el viejo ashram que solía haber allí, Kailash. Si hubiera ido hacia allí, la policía podría no haberle seguido, pero la policía estaba pensando lógicamente y dijeron, si ha estado diciendo que iba a ir hacia Chanda, ya no irá hacia Chanda porque tendrá miedo de que lo atrapen en esa carretera. No va a ir hacia allí. Por eso no les preocupaba esa carretera y por supuesto, Vedanta fue atrapado en Lombaya. Estaba yendo hacia Bombay. La policía siguió también la misma lógica. Si actúas movido por la lógica, cualquiera que siga el método lógico te podrá cazar en cualquier lado. Un ladrón tiene que ser impredecible, no le sirve la lógica. Tiene que ser ilógico, tanto que nadie pueda predecirle. Pero la ilógica solo es posible si toda tu energía se canaliza por el hemisferio derecho. Encerrado dentro del arcón, el muchacho estaba enfadado, aterrorizado y confundido por no saber cómo salir de allí. ¿Cómo? Es una pregunta lógica. Por eso estaba aterrorizado, porque no había manera. El cómo era simplemente impotente. Entonces se le ocurrió una idea. Este es el giro. Solo en situaciones peligrosas, cuando el hemisferio izquierdo no puede funcionar, le da al hemisferio derecho una oportunidad de hablar como último resorte. Cuando no puede funcionar, cuando siente que no tiene escapatoria, que ha sido derrotado, entonces dice, ¿por qué no darle una oportunidad a la parte prisionera, a la parte oprimida de la mente? Dale también una oportunidad. Quizás. Y no te puede hacer daño. De repente. Entonces se le ocurrió una idea. Simuló el ruido de un gato. Pero esto no es lógico. Simular el ruido de un gato es simplemente una idea absurda. Pero funcionó. La familia le dijo a una doncella que tomara una vela y examinara el arcón. Cuando abrieron la tapa, el muchacho saltó fuera, apagó la vela, salió empujando a un lado a la asombrada doncella y echó a correr. La gente corrió tras él. El muchacho vio un pozo a un lado del camino y arrojó dentro una gran piedra y se escondió en la oscuridad. Los perseguidores se reunieron alrededor del pozo intentando ver al ladrón ahogándose. Esto tampoco pertenece a la mente lógica porque la mente lógica necesita tiempo. La mente lógica necesita tiempo para proceder, para pensar, para decidir el camino que debe seguir, todas las alternativas, y hay 1001 alternativas. Cuando estás en una situación donde no hay tiempo para pensar, si hay gente persiguiéndote. ¿Cómo puedes pensar? Pensar está bien cuando estás sentado en un sillón. Con los ojos cerrados puedes filosofar, pensar y discutir, a favor de esto y en contra de aquello, pros y contras. Pero cuando te están persiguiendo y tu vida está en peligro no tienes tiempo de pensar. Uno vive en el momento, uno simplemente se vuelve espontáneo. No es que él decidiera arrojar la piedra, simplemente sucedió. No fue una conclusión, no estaba pensando hacerlo, simplemente se encontró haciéndolo. Arrojó una piedra en el pozo y se ocultó en la oscuridad, los perseguidores se detuvieron, pensando que el ladrón se había ahogado en el pozo. Cuando el muchacho regresó a casa estaba muy enfadado con su padre e intentó contarle la historia. Pero el padre le interrumpió. No te molestes en contarme los detalles. Estás aquí, has aprendido el arte. ¿Qué sentido tiene contar los detalles? Son inútiles. Los detalles son inútiles en cuanto a la intuición se refiere porque la intuición nunca es repetición. Los detalles son significativos en todo lo que se refiere a la lógica.
Por eso la persona lógica estudia minuciosamente los detalles de modo que, si la misma situación vuelve a suceder, estará bajo su control y sabrá qué hacer. Pero en la vida de un ladrón jamás se repite la misma situación. Y en la vida real nunca se repite la misma situación. Si tienes tu mente llena de conclusiones estarás medio muerto, no podrás responder. En la vida, se necesita respuesta, no reacción. Tienes que actuar sin premisas, sin conclusiones previas en tu interior. Tienes que actuar sin un centro, en lo desconocido desde lo desconocido. Y esto es lo que Gozo Oyen solía decir cuando la gente le preguntaba cómo es el Zen. Él solía contar esta historia. El Zen es exactamente como robar, es un arte, no es una ciencia, es femenino, no es masculino, no es agresivo, es receptivo, no es una metodología bien planeada, es espontaneidad. No tiene nada que ver con teorías, hipótesis, doctrinas, escrituras. Solo tiene que ver con una cosa que es la consciencia. ¿Qué sucedió en ese momento cuando el muchacho estaba en el interior del arcón? Ante un peligro así no te puedes dormir. Ante un peligro así tu consciencia se vuelve muy aguda, tiene que hacerlo. Tu vida está en peligro, tú estás totalmente despierto. Es así como uno debería estar, totalmente despierto en todo momento. Y cuando estás totalmente despierto, sucede este giro. La energía fluye del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho. Siempre que estás alerta, te vuelves intuitivo. Te vienen flashes desde lo desconocido, de la nada. Podrías no hacerles caso. Si así fuera te perderías mucho. De hecho, todos los grandes descubrimientos de la ciencia provienen también del hemisferio derecho, no del izquierdo. Debes haber oído hablar de Madame Curie, la única mujer que ganó un premio Nobel. Ella trabajó duro durante 3 años sobre cierto problema matemático pero no lo podía solucionar. Trabajó duro, razonó desde todos los puntos de vista, pero no había manera. Una noche, cansada, agotada, se durmió. E incluso mientras se estaba quedando dormida, seguía tratando de resolver el problema. Durante la noche se despertó, caminó, escribió la respuesta en un papel, regresó, y se fue a dormir. Por la mañana se encontró la respuesta en la mesa. No se podía imaginar quién lo había hecho. No lo podía haber hecho nadie. El criado, no te puedes esperar que lo hubiera hecho él, no sabía nada de matemáticas. Recordaba que la noche anterior lo había intentado todo y no lo había podido solucionar. ¿Qué había pasado? Entonces trató de recordar porque la escritura era suya. Intentó recordar. Y entonces le llegó un leve recuerdo, era como si en sueños hubiera caminado hasta la mesa y escrito. ¿De dónde había llegado esta respuesta? No podía haber salido del hemisferio izquierdo. El lado izquierdo había trabajado duro durante 3 años. Y no había escrito en el papel ningún proceso, solo una conclusión. Si hubiera venido del izquierdo hubiera habido un proceso, paso a paso. Pero este fue como un flash, el mismo tipo de flash que tuvo el muchacho en el arcón. El hemisferio izquierdo, cansado, agotado, incapaz, buscó la ayuda del hemisferio derecho. Siempre que te encuentres tan arrinconado, que tu lógica falle, no te desesperes, no pierdas la esperanza. Esos momentos podrían resultar ser las mayores bendiciones en tu vida porque esos son los momentos en los que el hemisferio izquierdo permite al derecho tener salida. Entonces la parte femenina, la parte receptiva, te da una idea. Si la sigues, se abrirán muchas puertas. Pero es posible que no te enteres. Puede que digas: ¡qué bobada! Este muchacho podría no haberse enterado porque la idea que tuvo no era muy normal, corriente, lógica. ¿Hacer ruido como un gato? ¿Para qué? Podría haber preguntado, ¿por qué? Y entonces se lo habría perdido. Pero no pudo preguntar porque la situación era tal que no había otra salida. De modo que pensó, vamos a probar. ¿Qué puede haber de malo en ello? Él usó la clave. El padre estaba en lo cierto. Le dijo, no te molestes en contarme los detalles, estás aquí, has aprendido el arte. Todo el arte consiste en cómo funcionar desde la parte femenina de la mente, porque lo femenino está unido con el todo y lo masculino no lo está. Lo masculino es agresivo, lo masculino está constantemente luchando, lo femenino está constantemente rendido, en profunda confianza. Por eso el cuerpo femenino es tan hermoso, tan redondo.
Hay una profunda confianza y una profunda armonía con la naturaleza. La mujer vive en profunda rendición. Un hombre está constantemente luchando, enfadado, haciendo esto y aquello, tratando de demostrar algo, tratando de llegar a algún lugar. La mujer es feliz, sin tratar de llegar a ningún lugar. Pregunta a las mujeres si les gustaría ir a la luna, simplemente se quedarán pasmadas. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué crear tanto problema? El hogar está perfectamente bien. La mujer no está interesada en lo que está sucediendo en Vietnam o en Corea o lo que está sucediendo en Israel. Está como mucho interesada en lo que está sucediendo en el vecindario, en quién se ha enamorado de quién se ha escapado con quién. En cotilleos, no en política. Está más interesada en lo inmediato, en el aquí y el ahora. Esto le da una armonía, una elegancia. El hombre está constantemente tratando de demostrar algo. Y si quieres demostrar algo, por supuesto tienes que luchar, competir, acumular. En una ocasión una mujer trataba de que el Dr. Johnson hablara con ella, pero él parecía prestarle muy poca atención. ¿Por qué, doctor?, le dijo coqueteando. Creo que usted prefiere la compañía de los hombres a la de las mujeres. Señora, replicó Johnson, me gusta mucho la compañía de las señoras. Me gusta su belleza, me gusta su delicadeza, me gusta su vitalidad y me gusta su silencio. El hombre ha forzado a la mujer a estar en silencio, no solamente en lo exterior, en el interior también. Ha forzado a su parte femenina a que estuviera en silencio. Simplemente mira en tu interior. Si la parte femenina dice algo, inmediatamente te abalanzas y dices, ¿lógico? Absurdo. La gente viene y me dice, el corazón nos dice que nos gustaría hacernos sannyasins, pero la cabeza dice que no. El Dr. Johnson, intentando acallar a la mujer. El corazón es femenino. Tú pierdes mucho de tu vida porque la cabeza sigue hablando, no te deja. Y la única cualidad que tiene la cabeza es que es más articulada, astuta, peligrosa, violenta. Por su violencia se ha convertido en el líder interno, y este liderazgo interior se ha convertido en el liderazgo exterior para el hombre. El hombre ha dominado también a la mujer en el mundo exterior, la gracia está dominada por la violencia. Fui invitado por una escuela para asistir a una ceremonia. Había una reunión de alumnos y la procesión se haría según la altura de estos, empezando por el más bajo hasta más alto. Pero me di cuenta que el patrón estaba roto por el primer niño que encabezaba la procesión. Era un joven larguirucho que le sacaba una cabeza al resto. ¿Por qué está él delante?, le pregunté a una jovencita. ¿Es él el líder de la escuela, el capitán, o algo así? No, me susurró, él pellizca. La mente masculina pellizca, crea problemas. Los alborotadores se convierten en líderes. En las escuelas, todos los maestros inteligentes escogen a los más alborotadores como capitanes de las clases y de las escuelas, los alborotadores, los criminales. Una vez que están en un puesto de poder, toda esa energía que creaba problemas se convierte en ayuda al profesor. Ellos mismos empiezan a crear disciplina. Observa a los políticos en el mundo. Cuando un partido está en el poder, el partido opuesto comienza a crear problemas en el país. Son los transgresores de la ley, los revolucionarios. Y el partido que está en el poder sigue creando disciplina. Una vez que los han echado del poder, crearán problemas. Y una vez que el partido opuesto llega al poder, ellos se convierten en los guardianes de la disciplina. Todos ellos son alborotadores. La mente masculina es un fenómeno perturbador, por eso vence, domina. Pero en lo más profundo, aunque puedas alcanzar poder, echas de menos la vida, y en lo más profundo, continúa la mente femenina. Y a menos que recurras a lo femenino y te rindas, a menos que tu resistencia y tu lucha se conviertan en rendición, no conocerás qué es la verdadera vida, y su celebración. He oído una anécdota. Un científico americano visitó una vez las oficinas del gran físico ganador del premio Nobel, Niels Bohr, en Copenhague, y se quedó maravillado al encontrarse que encima de la mesa del despacho había una herradura, bien clavada al muro con la parte abierta hacia arriba de la manera apropiada para atraer la buena suerte y no dejar que se le escapase. El americano dijo con una risa nerviosa: «Estoy seguro que usted no cree que esta herradura le traerá buena suerte, ¿no es así, profesor Bohr? Después de todo, un científico tan prominente».
Bor se sonrió. No creo en esas cosas, mi buen amigo, en absoluto. Raramente podría creer en esas tonterías sin sentido. De todas maneras, me han dicho que una herradura te trae suerte, te lo creas o no te lo creas. Mira un poco más profundo, y justo por debajo de tu lógica te encontrarás con las aguas frescas de la intuición, con las aguas frescas de la confianza, fluyendo. El yoga es un camino que usa la razón para alcanzar a Dios, por supuesto muy difícil y más largo. Si sigues a Patanjali estás tratando de hacer aquello que puede suceder sin hacer. Estás esforzándote por hacer algo que puede suceder ahora mismo sin ningún esfuerzo. Estás tratando de ascender tirando de los cordones de tus zapatos. Zen es el camino de lo espontáneo, el esfuerzo sin esfuerzo, el camino de la intuición. Un maestro Zen, Ikkyu, un gran poeta, ha dicho: puedo ver nubes a 1000 millas de distancia, escuchar la música ancestral en los pinos. Esto es el Zen. No puedes ver las nubes a 1000 millas de distancia con la mente lógica. La mente lógica es como un cristal, demasiado sucio, demasiado cubierto con el polvo de las ideas, teorías, doctrinas. Pero puedes ver nubes a 1000 millas de distancia con el cristal puro de la intuición, sin pensamientos, solo pura consciencia. El espejo está limpio y la claridad es suprema. No puedes escuchar la música ancestral en los pinos con la mente corriente y lógica. ¿Cómo puedes escuchar la música ancestral? La música una vez que se va para siempre. Pero te lo aseguro, Ikkyu tiene razón. Puedes escuchar la música ancestral en los pinos. Yo la he escuchado. Pero es necesario un giro, un cambio total, un cambio de gestalt. Entonces puedes ver a el Buda predicando otra vez y puedes escuchar al Buda hablando otra vez. Puedes escuchar la música ancestral en los pinos porque es la música eterna, nunca se pierde. Tú has perdido la capacidad de escucharla. La música es eterna. Una vez que recuperas la capacidad, de repente está ahí otra vez. Siempre ha estado ahí, solo tú no estabas ahí. Sé aquí y ahora y podrás ver también las nubes a 1000 millas de distancia, y escuchar la música ancestral en los pinos. Vete cada vez más hacia el hemisferio derecho, vuélvete cada vez más femenino, cada vez más amoroso, rendido, confiado, cada vez más próximo al todo. No trates de ser una isla, hazte parte del continente. Basta por hoy.